Era una noche muy tormentosa, en un camino rural de Iowa. Había visto muchas cosas raras en el camino, pero nada me preparó para lo que pasó en ese tramo. Llovía copiosamente, los relámpagos iluminaban el cielo como flashes de cámaras fotográficas y el ruido del viento contra la carrocería del camión hacía parecer que el mundo se iba a derrumbar en cualquier momento. La radio CB, que llevaba horas encendida sin transmitir nada, de repente chirrió. Apareció una voz masculina, urgente pero tranquila: «Atención. Accidente grave en el kilómetro 247. Camión volcado en la vía. Desacelere». La voz sonaba extraña, un poco apagada, como si estuviera distante en el tiempo. En ese momento reaccioné por instinto. Reduje la velocidad y me mantuve alerta. Miré el GPS, estaba a menos de 2 kilómetros del lugar mencionado. Me sorprendió no escuchar nada en la radio central ni ver ninguna señal, pero supuse que el mensaje provenía de otro conductor que iba delante. Al acercarme, vi las luces rojas de advertencia reflejadas en el camino mojado. Me detuve lentamente a un lado de la carretera, con las luces de cruce iluminando una escena que parecía congelada en el tiempo: un camión volcado cruzando la carretera. El maletero abierto y la cabina arrugada como si hubiera sido aplastada. Pero no había nadie alrededor. Sin vehículos. No hay señales de movimiento reciente. Salí de la camioneta con la linterna y me acerqué lentamente. Todo estaba en completo silencio a excepción de la lluvia. Cuando alumbré con una luz la cabina volcada, me di cuenta de que estaba vacía. Ni conductor, ni sangre, ni pertenencias, como si el accidente hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Y lo más extraño, el camión estaba cubierto de hojas secas y barro viejo, como si hubiera estado allí durante semanas. Me apresuré a regresar a mi camioneta e intenté llamar al CB para ver si alguien todavía estaba escuchando. ¿Hay alguien por ahí? Acabo de ver el accidente en la 247. Silencio. Solo chirriando. Hasta que, al cabo de unos segundos, la misma voz respondió: «Llegas tarde». Eso me detuvo. Era la misma voz. Mismo tono. Pero ahora había algo diferente. Más frío. Más definitivo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y encendí el motor nuevamente. Conduje con el corazón en la garganta hasta que encontré una gasolinera abierta las 24 horas. Me detuve, bajé, me senté en la acera y me quedé allí tratando de entender. Cuando se lo dije al asistente, se puso pálido. Dijo que en ese mismo momento, hace años, un camionero murió en un fuerte accidente. Que su radio siguió emitiendo señales durante horas hasta que se detuvo por completo. Y desde entonces, de vez en cuando, alguien informa haber escuchado una voz en el CB advirtiendo sobre el accidente, siempre con la misma frase. Siempre con la misma calma. Estaba congelado. Le pregunté el nombre del conductor que murió allí y el asistente dijo que no lo recordaba, pero que la historia era conocida entre los lugareños. Estaba sacando un cargamento de grano del estado. Se le reventó una llanta en una curva y perdió el control. También dijo que, por algún motivo, la camioneta tardó días en ser retirada. E incluso después de eso, muchos camioneros evitaban ese tramo, especialmente durante las tormentas. Algunos informaron haber escuchado sonidos extraños en la radio. Otros dijeron que vieron figuras al costado de la carretera. Pero cada vez que intentaban investigar, no había nada. Solo el camino, el silencio y el viento. Regresé a mi camioneta y traté de ignorarlo. Continué el viaje, pero el CB parecía tener vida propia. Incluso cuando estaba apagado, silbaba. En ciertas secciones, sintonicé solo canales vacíos. Y en una de ellas volví a escuchar la voz, ahora diciendo una nueva frase: «Debiste haberme avisado». Me derribó. Porque en el fondo, una parte de mí sentía que debería haber hecho algo. Que tal vez esa voz era un intento de impedir lo que ya estaba destinado a suceder.
Como si esa advertencia no fuera para mí, sino el reflejo de un viejo pedido, un eco que se repetía en la frecuencia del tiempo. Semanas después, conté la historia en un foro de camioneros. Un usuario anónimo respondió con un detalle que me puso la piel de gallina, la voz en el CB también me avisó. Pero solo vi las marcas en la pista. Dijo que pasó por allí en 2013 y que, incluso sin un accidente a la vista, la radio transmitió el mismo mensaje. Y cuando se detuvo, vio las viejas marcas del accidente en el asfalto, aún visibles incluso años después. Dijo que anotó las coordenadas, pero cuando regresó no encontró nada. No hay señales del camino original. Era como si el lugar hubiera cambiado de ubicación o el tiempo hubiera corregido el error. Desde entonces, cada vez que escucho al CB silbar sin motivo alguno, me pongo alerta. Ya no ignoro ningún mensaje por absurdo que parezca. Porque ahora sé que la carretera tiene más que tráfico y curvas peligrosas. Guarda historias congeladas, voces que aún intentan advertir, incluso después de que todo haya terminado. Y a veces encuentran a alguien dispuesto a escuchar. Hoy, cada vez que comienza una tormenta, apago la radio y me quedo en silencio. No porque no quiera oírlo, sino porque sigo esperando. Porque en el fondo una parte de mí quiere volver a oírlo. Quiere saber si esa voz todavía existe. Y a veces aparece. Un silbido sutil, una interferencia en plena noche y la frase, más despacio. Camión volcado en la carretera. Como si el tiempo volviera a ese momento específico. Como si esa noche nunca hubiera terminado realmente. Y sigo ahí, conduciendo a oscuras, como si estuviera dentro de un recuerdo que no es mío. Ya he investigado voces de radio provenientes de lugares trágicos. Descubrí que en varias partes de Estados Unidos hay historias similares. Zonas donde los conductores escuchan mensajes de socorro, llamadas de auxilio, avisos sobre accidentes ocurridos hace décadas. Como si el dolor estuviera atrapado en el aire. Como si las ondas de radio aún llevaran los últimos pensamientos de alguien que no pudo terminar el viaje. Lo más aterrador es pensar que tal vez no sean fantasmas, sino ecos. Repeticiones. Como si algo en el universo se negara a dejarlo en el olvido. Llevo esta historia conmigo como recordatorio de que el camino tiene su propia memoria. Que no todo lo que escuchamos es actual. No todo lo que vemos está presente. Y a veces, CB no sirve solo para hablar con otros conductores. A veces conecta con lo que quedó atrás. Con lo que todavía intenta ser escuchado. Y lo que más me asusta es imaginar, ¿y si un día fuera mi voz la que alguien escuchara? Soplado en medio de una tormenta. Intentar advertir a alguien sobre un accidente que ya ocurrió. Así que, si un día, en medio de la lluvia, la radio CB chirría y una voz te advierte de algo que parece imposible, escucha. Porque hay historias que no terminan porque nadie las escuchó la primera vez. Llevaba casi 14 horas conduciendo sin parar, cruzando el interior de Mississippi en una noche calurosa y bochornosa, de esas en las que el sudor gotea incluso con el aire acondicionado encendido. Mis ojos ya ardían y mi cuerpo se sentía pesado. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando vi un viejo cartel al costado de la carretera, Sunny Acres Motel, habitaciones con aire acondicionado, espacios disponibles. La luz de neón seguía parpadeando en rojo y poco después vi el edificio. Un motel de carretera, con esa estética setentera, techo bajo, aparcamiento de gravilla y una pequeña recepción con una lámpara encendida. Parecía vacío, pero, funcionando. Estacioné la camioneta en la esquina del estacionamiento y entré. La puerta estaba abierta y detrás del mostrador había un hombre de apariencia común y corriente, calvo, con una camisa de vestir de color claro y una mirada distante. Sin levantar la cabeza, preguntó, ¿espacio para una persona? Lo confirmé. Me dio una llave metálica, de esas que tienen un número grabado, y me dijo que era la habitación 6, final del pasillo. Pagué en efectivo, sin pensar mucho. Todo parecía normal, solo un lugar viejo y deteriorado.
La habitación era sencilla, con alfombra vieja, televisión de tubo y olor a humedad. Me di una ducha rápida, me tumbé en la cama y me desmayé. Me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Pasos lentos y arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la alfombra. Miré el reloj, las 3:11 de la mañana. Esperé a que pasara el ruido, pero se detuvo justo frente a mi puerta. Me levanté lentamente, miré por la mirilla, y no vi a nadie. Sin sombras, nada. Regresé a la cama tratando de ignorarlo. Pero durante el resto de la mañana escuché susurros, el sonido de un televisor en una habitación vecina encendiéndose solo e incluso un ligero golpe en la pared. No dormí bien, pero me convencí de que era paranoia, cansancio acumulado. Cuando llegó la mañana, salí sin siquiera ir a recepción, dejé la llave en la puerta y me fui. El problema comenzó cuando paré en una gasolinera horas más tarde y le conté a uno de los empleados sobre el motel. Frunció el ceño y dijo que ese lugar llevaba cerrado mucho tiempo. ¿Sunny Acres? Eso ya no existe, socio. Cerró después de un incendio en los años 80. Pensé que estaba confuso. Le mostré la llave que aún llevaba conmigo, la número 6, de hierro pesado, con el nombre del motel grabado en ella. El chico lo miró como si hubiera visto un fantasma. Dijo que reconoció ese llavero. Hombre, eso es una pieza de museo. Ese motel se incendió la otra noche y la gente murió dentro. Nadie ha estado cerca de ese lugar en décadas. Caminé de regreso al camión con la cabeza dando vueltas. Decidí buscar en internet. Ingresé el nombre del motel en mi celular y, después de unos minutos, encontré un artículo antiguo, con fotografías en blanco y negro. Estaba el motel Sunny Acres, tal como lo recordaba. Misma fachada, misma entrada. Pero el artículo era de 1985. Hablaba del incendio que destruyó parte del motel y mató a 3 huéspedes y al recepcionista, quien, según el texto, era un hombre calvo, de mediana edad, conocido por ser educado y muy callado. Cuando vi su foto, era el mismo chico que me ayudó. La misma cara. La misma mirada. Eso me detuvo. No puede ser una coincidencia. Fotos recientes del sitio mostraban ruinas. Techo caído, malezas invadiendo el lugar, ventanas rotas. Nada como el lugar donde dormí. Tomé el camino de regreso, aunque sabía que parecía una locura. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Cuando llegué, se me dio un vuelco el estómago. El terreno estaba rodeado de cinta aislante rota, todo cubierto de matorrales. Pero el letrero de neón todavía estaba allí, descolorido, torcido y con letras quemadas. El estacionamiento era solo grava y tierra. Entré con cuidado. El edificio se estaba cayendo a pedazos. Pero en el suelo, cerca de la entrada, encontré huellas recientes de neumáticos. Mío. Llegué tan lejos como pude. La explanada era solo polvo y escombros, pero la tribuna seguía en pie. Fui a lo que se suponía que era la habitación 6. La puerta fue arrancada y tirada al suelo. En el interior no había nada más que restos de una pared quemada y trozos de colchón carbonizados. Salí corriendo de allí. Regresé a la camioneta con la sensación de que algo me había permitido entrar a ese lugar y ahora sabía demasiado. Y lo peor, cuando miré en el asiento del pasajero, la llave ya no estaba. Desapareció. Desapareció. Como si nunca hubiera existido. Desde esa noche empezaron a suceder cosas extrañas. A veces me despierto con un olor a quemado dentro de la cabaña. Otras veces, la radio se enciende sola en mitad de la noche, transmitiendo silbidos y, durante unos segundos, la voz de alguien que dice habitación 6 disponible. He cambiado de camión desde entonces. Ya evité toda esa ruta. Pero el nombre de ese motel aparece, de vez en cuando, en los documentos de envío, en garabatos en el sucio cristal retrovisor. Como si algo de ese lugar todavía me acompañara. Esperando a que regrese.
Intenté hablar con otros conductores sobre esto. Algunos dicen haber oído historias similares. Uno de ellos juró haber visto el letrero San y Acres iluminado en una noche de niebla, pero cuando regresó al día siguiente, no encontró nada más que escombros. Otro dijo que una vez respondió a una llamada en el CB de un motel que ofrecía una habitación con descuento para camioneros y que la voz al otro lado de la línea sonaba, vieja, como si viniera de una radio de los años 70. Nadie pudo demostrar nada. Pero todos los que han pasado por esa carretera de noche coinciden en una cosa, hay algo allí que ya no debería estar allí. Lo que más me molesta es que a veces me despierto en mitad de la noche sintiendo que estoy de vuelta en esa habitación. El olor de la alfombra mojada, el sonido del televisor de tubo chirriando y los pasos arrastrando los pies en el pasillo. He soñado con la recepcionista. En el sueño me entrega la llave y dice, siempre hay lugar para uno más. Y luego me despierto sudando, con la garganta seca y la sensación de que queda algo en la cabina. Como si parte de ese lugar se hubiera cruzado conmigo aquí. Como si de alguna manera nunca me hubiera ido por completo. Hoy en día, cada vez que paso por un motel de carretera, miro 2 veces. Nunca volví a confiar en las luces de neón parpadeantes. Nunca volví a entrar a un espacio vacío sin ver el auto de otro huésped en el estacionamiento. Y siempre duermo con la radio apagada. Porque a veces, cuando lo olvido, se enciende solo. Y aparece la misma voz, suave y acogedora, habitación 6, disponible. Y sé que si escucho durante mucho tiempo, si respondo, tal vez el camino de regreso se vuelva a cerrar. Así que, si un día estás conduciendo cansado, en mitad de la noche, y ves un viejo motel con las luces encendidas y todo demasiado silencioso, sigue conduciendo. Porque hay lugares que no son aptos para el descanso. Se utilizan para mantener a la gente dentro. Esto sucedió una madrugada de agosto, en medio de Texas. Me dirigía hacia el norte, dejando un punto de carga en Laredo, cuando decidí tomar una carretera secundaria para tomar curvas. No era la primera vez que hacía esto, era una ruta conocida por algunos camioneros, sin peajes y menos transitada. Salí de la interestatal sobre las 2 de la mañana, tomé el desvío que me indicaba el GPS y comencé a conducir. Todo parecía normal, carretera de un solo carril, cielo despejado, silencio total. Pero con el tiempo, algo empezó a molestarme. Las farolas se apagaron demasiado rápido. Y después de cierto punto, nada cambió. Manejé durante casi 1 hora sin cruzar una entrada, una curva, una señal, nada. Solo ese camino recto, pavimentado, perfectamente liso, y los mismos arbustos secos a ambos lados. Me pareció extraño, porque incluso en las rutas más olvidadas siempre hay algún obstáculo, una valla, una casa, un viejo camión abandonado. Pero allí no había nada. Solo oscuridad. Miré el GPS y todavía mostraba que el camión se movía, pero la barra de señal había desaparecido. El lugar parecía congelado. Como si me estuviera moviendo, sin moverme del lugar. Fue entonces cuando sonó la radio CB. Solo una vez. Y luego, silencio. Continué conduciendo, ahora sospechoso. Reduje la velocidad y comencé a prestar atención a los detalles. Las marcas en el asfalto eran idénticas. Como si los hubieran copiado y pegado sin cesar. Pasé por delante de una marca de aceite oscuro que reconocí inmediatamente. 15 minutos después, allí estaba ella de nuevo. Mismo formato, misma posición en la pista. El aire acondicionado empezó a fallar y la cabina se volvió pesada y mal ventilada. El tiempo pareció ralentizarse. Intenté encender la radio, poner música, cualquier cosa, pero nada funcionó. Ni siquiera señal de celular. Era como si hubiera entrado en un lugar al que nada podía llegar. Cuando el reloj marcaba las 4:28, me di cuenta de que había estado conduciendo durante más de 2 horas sin ver una sola intersección. Y lo peor, comencé a sentir que el camino me observaba.
No en sentido figurado. Literalmente. Como si el camino mismo fuera consciente. Como si supieras que me estaba dando cuenta. El volante empezó a vibrar levemente y lo único que pude pensar fue, necesito salir de aquí. Pero no había ningún lugar a donde ir. Sin arcén ancho, sin salida, sin bifurcación. Solo esa línea recta infinita y absoluta oscuridad en ambos lados. Y en ese momento lo entendí, ya no estaba en un camino cualquiera. Después de un tiempo, comencé a perder la cuenta de cuántas horas había estado allí. El reloj digital de la cabina se quedó a las 5:12 y nunca cambió. El GPS siguió mostrando la misma ubicación fija. Intenté dar la vuelta, maniobré el camión con cuidado y comencé a conducir en dirección opuesta. Por unos minutos pensé que todo estaba resuelto, hasta que me di cuenta de que el panorama no cambiaba. Fue lo mismo. La misma marca de aceite, la misma grieta en una esquina del asfalto, los mismos arbustos. Y, para mi sorpresa, pasé por delante del que debía ser mi propio camión, detenido en dirección contraria. Pero, no fue posible. Yo estaba dentro de él. La mente empezó a dar vueltas. El sudor le corría por la cara incluso en el aire helado. Grité, toqué la bocina, pisé los frenos, pero el camión no respondió como antes. Era como conducir en un sueño, donde todo parece funcionar, pero nada obedece realmente. Empecé a pensar que había muerto. Que tal vez se había quedado dormido al volante y esto era una especie de limbo. Pero no había dolor, ni luz, ni oscuridad total. Solo ese camino. Ese maldito camino que nunca terminó. Y, peor aún, parecía alimentarse de mi desesperación. Cuanto más me desesperaba, más se estiraba. Pero ella volvió, a la vida. Hubo un momento en que vi una luz en el horizonte. Pensé que era un coche que venía en dirección contraria. Comencé a tocar la bocina, a saludar e incluso a encender luces. Pero la luz no se acercó más. Ella simplemente flotaba allí, muy lejos. Luego desapareció. Como si nunca hubiera existido. Sentí unas náuseas profundas, como si la realidad se estuviera apoderando de mí. Empecé a pensar en detener el camión y marcharme, pero no tenía a dónde ir. Fuera de la carretera reinaba una oscuridad total. Una oscuridad que también parecía viva. Quien parecía querer que me desviara del rumbo. Como una trampa más grande de lo que podía entender. Y entonces, de la nada, todo se puso blanco. Un destello se apoderó de la carretera, del tablero, de todo. Parpadeé y cuando lo abrí de nuevo, estaba estacionado en una estación de 24 horas, con el motor apagado y la radio CB transmitiendo estática débil. El reloj marcaba las 6:03. No recuerdo haberme detenido. No recordaba haber girado, haberme salido del camino. El asistente se acercó a la ventana y me preguntó si estaba bien. Dijo que estuve allí durante casi una hora, inmóvil, con los ojos abiertos, sin responder. Y no supe qué decir. Porque, hasta ahora, no sé si realmente me salí de ese camino, o si simplemente me dejó ir. Desde ese día no he podido salir a la carretera de noche con la misma tranquilidad. El recuerdo de aquel camino interminable todavía me persigue. He revisado 1000 veces mi ruta, miré todas las ciudades y tramos por los que he pasado, pero nada coincide. No hay carreteras con este trazado. No hay desviaciones con estas características. Es como si esa pieza existiera solo para mí. O peor, como si todavía existiera, pero solo cuando alguien es lo suficientemente vulnerable. He oído a camioneros hablar de rutas que desaparecen, tramos que giran en el mismo lugar, pero todo el mundo lo trata como una leyenda. Sé que no lo es. A veces siento que el camino todavía me observa. Que ella no rompió conmigo. Ha sucedido que la radio CB suena sola a las 5:12 de la mañana, exactamente a la hora en que el reloj se detuvo esa noche. He soñado con el camino y en sueños se repite exactamente como era. La misma marca de aceite.
la misma oscuridad. Pero en el sueño nunca me voy. Sigo conduciendo, sin saber si voy o regreso. Y lo peor es que me despierto sudando, con la sensación de que todavía estoy al volante. Que sigo atrapado por dentro, aunque esté acostado en mi cama. Una vez, en una gasolinera, vi una pegatina pegada en un pilar: si has visto el camino interminable, no te detengas. No hubo firma ni explicación. Solo esa frase. Y supe de inmediato que alguien más había pasado por esto. Que no soy el único. Pero nunca conocí a esa persona. Nunca pude hablar con nadie que hubiera visto lo mismo. Y en el fondo eso me asusta aún más. Porque si el camino elige, si solo se muestra a algunos, entonces puede volver a aparecer. Cuando menos lo espero. Cuando estés más cansado. Cuando estoy lo suficientemente solo. Entonces, si estás conduciendo en las primeras horas de la mañana y comienzas a sentir que has estado conduciendo durante demasiado tiempo, presta atención. Mira hacia los lados. Marca el asfalto. Y, si te das cuenta de que todo se repite, que nada cambia, reza para poder salir. Porque hay caminos que no llevan a ninguna parte. Y, peor aún, hay caminos que no te dejan dar marcha atrás. Este fue el último flete que acepté antes de abandonar la carretera. Tomé el contrato por fuera, recomendación de un compañero que prefirió no entregarlo. Pensé que era extraño, pero necesitaba el dinero. La empresa que me contrató era pequeña, un poco oscura. El punto de recogida estaba en un almacén remoto en Carolina del Norte, y el destino era solo un punto marcado en el GPS. Sin nombre de ciudad, sin contacto de entrega. No abras la carga bajo ninguna circunstancia fue la única advertencia que recibí. Cajas selladas, sin etiquetar, apiladas de forma obsesiva y ordenada. El tipo de cosas que, desde fuera, avisaban silenciosamente de que algo andaba mal. Empecé el viaje de noche. Desde el principio el ambiente fue diferente. La camioneta se sentía más pesada de lo normal, incluso con el maletero cerrado y sin nada suelto. La suspensión hizo un extraño chirrido, como si algo en el interior se moviera levemente. Intenté ignorarlo. Puse música, encendí el CB y traté de concentrarme en la carretera. Pero cuando pasé el primer estado, el GPS empezó a volver a calcular por sí solo. Cada vez que me acercaba a una ciudad o zona más transitada, desviaba la ruta hacia caminos más aislados. Pensé que era un error, pero cuando intenté usar mi teléfono celular para verificar, no había señal. La segunda noche comenzaron los ruidos. Procedente del maletero. Como si alguien estuviera caminando dentro. No era el sonido de la carga chocando. Fue un paso. Pasos rítmicos, ligeros, casi cautelosos. Detuve el camión, salí y fui hacia atrás. El sello todavía estaba allí. Intacto. Pero los sonidos cesaron en el momento en que mis pies tocaron el suelo. Como si eso supiera que iba a venir. Me quedé quieto unos minutos, escuchando el silencio absoluto de la madrugada. Cuando regresé a la cabaña, lo olí. Un olor a tierra mojada, mezclado con óxido y algo más, orgánico. Como si algo se estuviera descomponiendo muy lentamente. La noche siguiente, perdí la noción de dónde estaba. El camino parecía el mismo sin importar cuántos kilómetros condujera. Todos los intentos de pedir ayuda fracasaron, la radio CB simplemente silbaba, el GPS giraba en círculos y el tablero del camión comenzó a fallar, parpadeando luces que ni siquiera estaban allí antes. En un momento pensé que me había quedado dormido al volante, pero todo indicaba que seguía conduciendo. El tiempo pareció detenerse. El mundo fuera de la carretera estaba completamente oscuro. Y fue entonces cuando vi, en el espejo, una sombra pasar por el interior del baúl. Rápido. Como si te dirigieras hacia la puerta trasera. Pero lo juro, nadie se involucró en este cargo. A partir de ese momento tuve la sensación de que ya no conducía solo.
La cabaña que había sido mi refugio se convirtió en un lugar hostil. El aire parecía más denso, más húmedo. Las luces interiores parpadearon de la nada. Y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, creía ver algo que se movía en el fondo del maletero, como si se acercara, centímetro a centímetro. Empecé a hablar conmigo mismo, tratando de mantenerme cuerdo. Repetí mi nombre, el nombre de la empresa, la ciudad donde nací, como si eso me mantuviera anclado a la realidad. Pero el camión parecía haberse salido del camino habitual. Era solo yo, el camino y, eso. En un momento, cerca de lo que parecía el amanecer, aunque el cielo nunca se iluminó, escuché un fuerte golpe en el maletero. Luego otro. Como si algo dentro intentara salir. Oh, llamando. Intenté no parar, pero el camión empezó a fallar. El régimen del motor oscilaba, los faros parpadeaban, el volante temblaba. Me vi obligado a detenerme. Pero no bajé. Me quedé allí, inmóvil, con la mano en el volante y el cuerpo encerrado. La puerta de la cabaña, aunque estaba cerrada con llave, crujió como si alguien afuera intentara abrirla lentamente. Y luego la radio CB se encendió sola. Salió una voz, baja, ronca, no mucho. Volví a conducir sin pensar. Casi en trance. El panel ahora mostraba símbolos que nunca había visto antes, ni números, ni letras, sino formas distorsionadas, como marcas de quemaduras. El camino empezó a cambiar. Las huellas desaparecieron. El asfalto se volvió demasiado oscuro. Vi figuras paradas en las orillas, inmóviles, observando. Pero no me detuve. El GPS, ahora solo una pantalla negra, parpadeó por última vez y mostró lo que parecía ser una puerta gigante, con una estructura que parecía huesos. Poco después, la pantalla se apagó definitivamente. Y entonces, de repente, todo desapareció. Todo se puso blanco por unos segundos. Cuando volví a ver, estaba parado en un lote de tierra, con un almacén al frente. La entrega había llegado. Había un hombre parado en la entrada del almacén. Alto, delgado, vestido con un traje viejo y el rostro cubierto de sombras incluso cuando el sol salía detrás de él. Simplemente me saludó con la mano, señalando el baúl. Cuando bajé, la puerta ya estaba abierta. Las cajas ya no estaban. No escuché ningún ruido, no vi a nadie moverse. El hombre simplemente asintió y volvió a entrar. No dijo nada. Subí de nuevo a la cabina, mi cuerpo temblaba, encendí el motor y me alejé. Cuando miré por el espejo retrovisor, el almacén ya no estaba allí. Desde ese día, nunca he sido el mismo. Entregué el camión a la empresa, renuncié y salí de la carretera. Pasé semanas en casa, encerrada, intentando convencerme de que se trataba de un brote. Que exageré, que dormí demasiado, que todo fue imaginación. Pero entonces empezaron las pequeñas cosas. Sonidos de golpes en la pared a las 3 de la madrugada. Luces intermitentes. El olor a tierra mojada regresa, sin explicación. Una vez abrí la puerta del garaje y sentí la misma vibración en el aire que sentí dentro de la cabina en ese viaje. Como si todavía hubiera algo conmigo. Como si lo que transporté no hubiera quedado atrás. Intenté localizar la empresa que me contrató. Nada. Sin CNPJ, sin dirección válida. El nombre que aparecía en el contrato no aparece en ningún registro. Se lo mostré a alguien que conozco en el campo legal y me dijo que el papel parecía impreso con tinta muy vieja, casi descolorida. Como si fuera un contrato de hace décadas. O de otro tiempo. Ya he pensado en buscar otros camioneros que hayan pasado por algo similar. Pero ¿quién habla de estas cosas? ¿Quién creerá que entregaste una carga que tal vez ni siquiera estaba hecha para este mundo? Y lo más extraño, recibí otro correo electrónico, semanas después. Sin remitente. Solo una frase en el cuerpo del mensaje, nuevo envío disponible. Confirma para aceptar.
No hice clic en nada. Eliminé el correo electrónico, bloqueé el dominio. Pero durante los días siguientes, el GPS de mi coche empezó a dar señales extrañas. Recalcular ruta solo. Mostrando caminos que no existen. En uno de ellos vislumbré el nombre del almacén, destino final. Entonces todo se detuvo. Desde entonces no he vuelto a utilizar el GPS. Y hasta el día de hoy, cuando paso por determinados tramos de la carretera, siento un escalofrío que me viene de dentro. Como si el viaje aún no hubiera terminado. Entonces, si un día te piden que hagas un trabajo inusual, sin un destino claro, sin nombre de ciudad, con un pago demasiado bueno para ser verdad, piénsalo 2 veces. Porque no toda la carga está hecha para ser transportada. Y algunos, nunca debieron haber sido sacados de donde estaban. Esto me pasó una mañana, en un camino rural entre Indiana y Ohio. Era un tramo tranquilo, con poco movimiento, por el que yo pasaba siempre que quería evitar los peajes. Todo era normal, la radio estaba baja, las luces de la cabina apagadas, concentración total en la carretera. Alrededor de las 2:30 de la mañana, vi algo extraño más adelante, al costado de la carretera. Al principio pensé que era un animal. Entonces noté la silueta. Pequeño, quieto, inmóvil. Al acercarme me di cuenta de lo que era, un niño. Solo. En medio de la nada. Me quedé paralizado por unos segundos. Reduje la velocidad y detuve el camión en el arcén. El niño, parecía un niño, debía tener unos 7 u 8 años, vestía ropas de colores claros y estaba sucia de tierra. No tenía ningún sentido que un niño estuviera allí en ese momento. Caminé de regreso hacia el punto donde lo vi parado. La linterna solo iluminaba lo básico. No hay más sonidos que el viento y el susurro de las hojas. Cuando llegué al lugar, no había nadie allí. Ninguna sombra, ninguna huella, nada. Como si se hubiera evaporado. Miré el bosque a ambos lados, llamé, pero el silencio era absoluto. Regresé a la camioneta ya sintiéndome extraño. Tan pronto como cerré la puerta, escuché 3 suaves golpes en el costado del baúl. Como si algo ligero lo hubiera tocado. Inmediatamente giré mi cuerpo y encendí las luces exteriores. Fui hacia atrás, con el corazón acelerado. Nada. No había señales de que hubiera alguien allí. La carretera estaba completamente vacía, como siempre. Subí nuevamente, encendí el motor y salí de ese lugar. Pero durante los siguientes minutos, no pude dejar de mirarme en los espejos. La sensación era que había algo detrás. Algo que estaba, viniendo conmigo. Unos 20 minutos después, cuando pensé que lo había dejado todo atrás, volví a ver la figura. Esta vez, por el lado derecho de la pista. El mismo chico. Interrumpido. Mirando directamente al camión. No hice nada más. No me detuve, no disminuyó la velocidad. Simplemente miré por el espejo retrovisor al pasar. Y entonces noté un detalle que me heló por dentro, no pisó el suelo. Los pies flotaban, ligeramente, como si no tuvieran peso. Y aún con el ruido del camión, juro que escuché un sonido ahogado, proveniente del interior de la cabina, una respiración. Esa no era la mía. Me detuve en una gasolinera de 24 horas, alejada del lugar, intentando calmarme. Salí de la camioneta con las piernas temblorosas y fui directo al baño. Cuando me miré en el espejo, me quedé en shock. Había una pequeña marca, como una mano sucia, en mi hombro izquierdo. Era como si un niño lo hubiera tocado con los dedos cubiertos de tierra. Miré la ropa, miré el banco, nada. Regresé a la cabaña y revisé todo. No hay signos de entrada forzada ni suciedad en las alfombras. Y, sin embargo, la marca estaba ahí. Tomé una franela y traté de borrarla, pero por un momento pareció que no se despegaba. Como si lo hubieran grabado a fuego en la piel.
Esa noche dormí en el estacionamiento de la estación, con todas las luces de la cabina encendidas. Pero el sueño no llegó. Con cada parpadeo, escuché cosas. Risa ahogada. Pequeños pasos en la carrocería. Y, en un momento, la radio CB se encendió sola, a pesar de que la había apagado antes de irme a dormir. La estática duró unos segundos, hasta que una voz infantil, casi un susurro, dijo, ¿lo viste? No era una voz digital. Era real. Cargado con algo que no puedo explicar. No fue una amenaza ni una broma. Fue una observación. Como si eso marcara el momento en que mi vida cambió. A la mañana siguiente, hablé con el encargado de la gasolinera sobre lo que había visto. Me miró extraño y después de un rato dijo que no era el primero en hablar de un niño en ese camino. Que hace años un camionero atropelló a un niño en el punto casi exacto donde yo había parado. El cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, los conductores han denunciado haber visto al niño detenido en la carretera, siempre de madrugada, siempre en el mismo tramo. Algunos dicen que aparece varias veces durante el viaje. Otros, que entre a la cabina. Y solo se va cuando quiere. Desde entonces, cambié mis rutas. Evito ese camino a toda costa. Pero hay noches en las que estoy conduciendo hacia otro lado y siento esa presencia. He visto su figura al costado de otras carreteras. He oído golpes ligeros en la carrocería sin explicación. Y a veces encuentro pequeñas huellas de manos en el cristal interior. Como si estuviera ahí, esperando a que volviera a aparecer la siguiente curva. Y cuando eso sucede, la radio CB chirría. Y la misma voz, tranquila y casi triste, vuelve a decir, ¿lo viste? He cambiado de camioneta 2 veces desde entonces, pero cada vez que subo a una nueva, siento la misma leve vibración durante los primeros kilómetros. Como si algo me reconociera. Como si la huella de esa noche me hubiera acompañado, sin importar la cabaña o el camino. Conozco conductores que se han enfrentado a situaciones extrañas, pero ninguno que haya tenido una presencia como esta durante tanto tiempo. Algunos dicen que aparecen fantasmas para resolver lo que esté pendiente. Pero este niño no parece querer ayuda. Él solo quiere ser visto. Y una vez que lo veas, no te olvidará. Hay días que me despierto con la huella de una mano en la ventana de la cabina. Otras veces, la radio CB suena a plena luz del día, sin motivo alguno, sin señal externa. La voz no siempre aparece, pero cuando aparece, siempre es la misma. Bajo. Tranquilo. Lo viste. Y cada vez que escucho eso, me siento más seguro de que hice algo mal al dejar de hacerlo esa noche. No porque intenté ayudar, sino porque confirmé su existencia. Como si necesitara testigos. Como si utilizara nuestra atención para seguir existiendo. Una vez, me detuve en un estacionamiento y vi a otro camionero mirando por la ventana de su taxi. Fui allí por curiosidad. No dijo una palabra. Él simplemente señaló. En el cristal, por dentro, estaba la marca de una mano pequeña, exactamente igual a la que ya encontré en la mía. Solo murmuró, me siguió. Y en ese momento me di cuenta de que no era el único. Que hay otros por ahí, marcados. Viajando con la certeza de que, en algún momento, lo volverán a ver, detenido en el camino. Propiedad. Espera. Así que, si un día, conduciendo en plena noche, ves a un niño solo al costado de la carretera, no pares. No importa lo difícil que sea. Porque algunas solicitudes de ayuda no provienen de quienes necesitan ayuda, sino de quienes quieren acompañarte.